momento. que los llevaría. Ponemos el foco ahora en el Tribunal Constitucional. De hecho, tenemos conexión en directo con Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos Polonia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, desde Abogados Cristianos habéis interpuesto una querella contra Pumpido por no abstenerse en esta ley de amnistía, ¿no? Exactamente, porque evidentemente todos sabemos que su mujer se ha posicionado claramente, públicamente y a favor de la ley de amnistía. Entonces, Cándido Conde Pumpido, siempre que su mujer se había posicionado a favor o en contra de algo, se había abstenido. No sabemos por qué en este caso no se abstiene cuando sus actos propios os decían que siempre se abstenía. Aparte tenemos el caso también del magistrado José María Macías, al que le obligó a abstenerse. Entonces, lo que parece es que no se trata de una abstención o de una no abstención, sino que de lo que se trata es de conseguir la aprobación de la amnistía, aún haciendo algunas irregularidades, como insisto, ir en contra de sus propios actos, ir en contra de lo que nos dice la ley que debería hacer cuando su mujer se ha posicionado claramente, y por lo tanto entendemos que podría ser un delito de prevaricación y un delito de cohecho, porque el señor Cándido Conde Pumpido lo que está tratando es de que se apruebe sí o sí la ley de amnistía. ¿Cuáles son las diligencias que han solicitado que se practiquen? Nosotros lo que hemos solicitado sobre todo es que pues lo de siempre, ¿no? Que se recaben todos los casos en los que el señor Cándido Conde Pumpido se abstuvo cuando su mujer se había posicionado claramente a favor o en contra de una ley, que se recabe el caso del magistrado José María Macías, en el que claramente se le prohibió votar porque estaba en contra de la amnistía, y, por supuesto, que cautelarmente se suspenda la tramitación de esta ley, porque evidentemente que el señor Cándido Conde Pumpido está haciendo una labor política y no está haciendo una labor jurídica, y además podría enfrentarse a un delito de prevaricación que entendemos es clarísimo por todos estos indicios. Algo que ya pasó, por ejemplo, en Alemania, cuando nos dice el artículo 18 de la ley alemana que cuando un magistrado tiene una mujer o un marido que claramente se posiciona en un tema, ese magistrado se tiene que inhibir, porque la justicia no solamente tiene que ser imparcial, sino que además tiene que parecerlo, ¿no? Y en este caso las actuaciones del señor Cándido Conde Pumpido, tanto con esta ley de amnistía como con la ley del aborto, nos parece que dista mucho de ser imparcial, y lo único que parece es el brazo ejecutor del gobierno para seguir dando balones de oxígeno a los secesionistas y, por lo tanto, seguir manteniéndose en el poder. Bueno, en este programa hemos hablado mucho y me gustaría preguntarle también por su opinión, ya que estamos hablando del Tribunal Constitucional, de ese posible camino, de esa vía, de que muchos de esos magistrados, algunos de ellos los que no son afines a la ideología del Gobierno, no acudan a alguna de esas votaciones para que así no se produzca ese quórum mínimo que se necesita, bloqueando de esta forma la actividad del Constitucional. No sé qué opinión le merece esa posibilidad en un futuro. Pues me parece fundamental. Me parece fundamental que el resto de magistrados hagan algo ante semejantes ilegalidades. Me parece fundamental que el Tribunal Supremo encauce al señor Cándido Conde Pumpido, porque, insisto, si este gobierno sabemos que se está manteniendo a duras penas porque está totalmente acorralado por escándalos de corrupción, si este gobierno se sigue manteniendo es por los votos de los secesionistas, de Bildu, de todo esto. Si estos secesionistas le siguen votando es porque se está retorciendo la Constitución para darles todo aquello que quieren, incluso aunque sea en contra de la Constitución. Y para eso el ejecutor es el señor Cándido Conde Pumpido. Entendemos, por lo tanto, que si el señor Cándido Conde Pumpido es encausado como debería hacerse y es procesado por prevaricación y cohecho, lo cual es algo evidentísimo, los secesionistas ya no tendrían ningún balón de oxígeno, porque no podrían seguir retorciendo la Constitución para hacer legal lo que es claramente ilegal, y por lo tanto el señor Sánchez pues tendría que caer cuando ya los secesionistas no tendrían ningún balón de oxígeno. Entonces me parece que el señor Cándido Conde Pumpido es el brazo ejecutor del gobierno. Me parece que el resto de magistrados tienen una responsabilidad cívica y una responsabilidad también como magistrados, que es no seguir permitiendo todas estas ilegalidades. Y me parece que también el Tribunal Supremo tiene una obligación, que es encausar, abrir diligencias y procesar finalmente a este señor. Polonia, te pregunta Josep María Francas. Sí, Polonia, mira, ante todo agradeceros pues ese tipo de actuaciones. Pero yo me pregunto una cosa, ¿no es tarea propia de la Fiscalía, de oficio además, velar por el cumplimiento de la legalidad en España? Y por tanto, tenéis que sustituir a la Fiscalía porque no está ni se la espera.
Exactamente. Lo que pasa que el fiscal ya sabemos todos de quién depende y ahora yo creo que está demasiado ocupado, iba a decir una grosería, en salvar su pellejo, que está también bastante asolado por escándalos de corrupción y que se enfrenta a varios años de prisión, que ni siquiera creo que fuesen conmutables por multa ni aunque no tuviese antecedentes penales. Entonces la Fiscalía debería hacer esto, evidentemente, porque para eso lo pagamos. La Fiscalía debería ser de todos los ciudadanos y no debería estar al servicio del Gobierno. No debería ser un abogado de parte pagado por todos. Pero como la Fiscalía no está, ni se le espera, además depende exclusivamente del Gobierno, nos lo dijo el propio señor Pedro Sánchez, además está muy ocupada en defender al fiscal general, que en ningún país de la democracia se ha visto que un fiscal general se vaya a sentar en el banquillo de acusados, entonces ni está ni se le espera. Claro, la jugada del Gobierno es redonda, ¿no? Si la Fiscalía depende de ellos, si controlan al Tribunal Constitucional, si además luego tratan de restringir las acusaciones populares, pues entonces tenemos un Gobierno que puede delinquir de forma impune sin ningún tipo de consecuencia. Si te has dejado una pieza que es la Abogacía del Estado, que también coopera bastante. Exactamente, que se posiciona al lado de la Fiscalía. Claro, con lo cual sí. ya tenemos el paquete completo, es decir, el ciudadano que le den morcilla. Está muy bien. Exactamente. Pues felicidades, gracias, pero a ver si espabila la Fiscalía algún día. Le doy la palabra a Julio. Ojalá. Hola Polonia, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy buenas, don Julio. Muy buenas. Vamos a ver, Pumpido se marcha en diciembre, Si hay porque otro. ya termina su mandato, ¿no? Ahora Bueno, hasta diciembre se pueden hacer muchas cosas Sí, no, pero y me que se refiero- marche en no. diciembre tampoco es algo claro cuando se ha prorrogado, por ejemplo, el mandato de la Fiscalía de 4 o 5 años. Entonces, lo primero, no es algo claro que se vaya a marchar en diciembre, cuando se puede prorrogar. Y lo segundo, hasta diciembre se puede hacer mucho daño y mucho mal, porque hemos visto que leyes que llevaban paradas en el Tribunal Constitucional 11 años, como la ley del aborto y el recurso de inconstitucionalidad, el señor Cándido Conde Pumpido ha ido sacando leyes, ha ido sacando cosas con una celeridad envidiosa y envidiable. Entonces, no tengo yo claro que se vaya a diciembre siendo tan fiel a Pedro Sánchez y no tengo claro, aunque se fuese en diciembre, que no pudiese hacer mucho mal y muchas irregularidades como la de la ley del aborto o la ley de amnistía. Con 3 magistrados que faltaran al pleno en el que se debata la ley de amnistía, ya no habría los 2 tercios necesarios, puesto que además faltan dos miembros de ese tribunal, ¿no? Y Exactamente. Esos 3 entra dentro de lo posible que cojan una enfermedad repentina y puedan faltar. Si ellos se manifestaran públicamente diciendo que no quieren acudir voluntariamente, ¿podrían tener algún tipo de sanción, algún tipo de problema? ¿Cómo funcionaría eso? Yo entiendo que ellos primero tienen derecho a ausentarse si tienen algún tipo de síntoma, además por justicia, ¿no? Y por deferencia hacia los demás. Si alguien está constipado, si alguien tiene un síntoma o un virus gastrointestinal, es su obligación ausentarse, ¿no? Claro. Eso por un lado, y eso es algo que nos ocurre a todos los días y que es imposible de prever y que muchas veces coincide con cosas como esta. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, si ellos manifestasen el deber cívico de no contribuir a algo que es ilegal, porque el señor Cándido Conde Pumpido tenía que haberse inhibido, y si no se había inhibido o si no se había abstenido, debía haber dejado continuar al señor Macías, por ejemplo, ¿no? Lo que no se puede hacer es, a los que vayan a votar en contra les obligo a abstenerse, pero a los que vamos a votar a favor, da igual lo que tengamos, que tenemos que votar a favor. Entonces, por un lado están los síntomas gastrointestinales, por otro lado está el deber cívico de decir, este señor se tendría que haber abstenido y como no se abstiene, pues yo en señal de protesta no voy a votar algo que es una pantomima y es algo que lo único que pretende es dar luz verde a algo que además es inconstitucional, que también lo decía el señor Pedro Sánchez antes de llegar al gobierno. Entonces, creo que es un deber cívico. ¿Se le podría poner una sanción? Sí, pero esa sanción se podría recurrir. Y yo creo que tiene muchos visos de ganarse una posible sanción en vista de todo lo que está pasando y en vista de los actos propios del señor Cándido Conde Pumpido y del paralelismo que hay con el magistrado José María Macías. Entonces, creo, aparte, que el deber cívico, sobre todo en estos tiempos que corren, que son tan convulsos en España, el deber cívico y el deber moral, sobre todo de alguien tan importante y con un deber acentuado de la justicia como es un magistrado del Tribunal Constitucional, debería estar por encima de una sanción. E incluso estando ese deber cívico por encima de una sanción, esa sanción me parece que se podría poner, pero sería recurrible y sería perfectamente atacable. Francas. Sí, no, Polonia, mira, yo es que solo pregunté en el entorno del Constitucional
las opciones que habría y, hombre, me recomendaban que era mucho mejor decir que habían cenado juntos y las puñeteras bacterias de las tortillas hacen cosas muy malas, pero que, en fin, que la opción de ser sancionados o ser, no sé cómo sería el siguiente paso, que es expulsados, anulados, esto solo se puede hacer con una votación del mismo constitucional con el mismo quórum, con lo cual, con no asistir a eso, eso es lo que me dijeron, que sería absolutamente inviable, sanción lo que sea, porque siempre exige un quórum de los nombrados, no de los presentes del Tribunal Constitucional. Eso. Yo me quedo en lo que me dijeron. También sería curioso que se sancionase que el señor Cándido Conde Pumpido, que ha hecho cosas tremendamente irregulares o ilegales, pues es una sanción a unas personas cuando él mismo no es capaz de abstenerse cuando está obligado. Quiero decir, la abstención en determinados casos no es una potestad, es una obligación. Y en el caso del señor Cándido Conde Pumpido es una obligación cuando su mujer ha hecho una opinión pública favorable a favor de la amnistía. Entonces, no es una potestad, es una obligación y no la está cumpliendo, por lo tanto es algo ilegal. Entonces, que un incumplidor de la ley quisiese sancionar a otras personas, pues sería bastante curioso y bastante kafkiano también. Además, y creo que si no es el Tribunal Constitucional, si es en cualquier tribunal que te tienes que abstener y no te abstienes, te cae un paquete de suyo directamente, porque eso es un delito. Directamente. Exactamente. Otra cosa es que el Constitucional, sí, como no forma parte de la parte judicial, pues igual va por otro lado, va por otra cosa, pero en un juez normal... Pero es una obligación administrativa. Sí que es cierto que los magistrados del Tribunal Constitucional y los jueces están protegidos en sus deliberaciones y en sus opiniones, pero esto es una facultad, es una obligación administrativa. Entonces, nosotros entendemos que va por otro lado. Es decir, no estamos diciendo que no pueda decir algo a favor o en contra de la amnistía, que como juez, por supuesto, está en su derecho y en su deber. Estamos diciendo que administrativamente tiene unas causas por las que se debería haber abstenido y si no lo hace es un delito de prevaricación, como bien dices, y de cohecho. Habla ahora José Ramón Ferrandis. Sí, hola Polonia, mucho gusto, encantado. Simplemente quería acotar primero y subrayar después una cosa que has dicho, y es algo así como que qué bien le ha salido esto al gobierno, lo han hecho redondo. Claro, es que la idea era esa, es decir, me gustaría simplemente traer a colación que se trata de practicar el entrismo, que es el diseño básico de aquellos intervencionistas o ingenieritos sociales, me da lo mismo, que consiste en entrar en las instituciones, modificar su comportamiento desde dentro y ponerlas al servicio del Ejecutivo. Ejecutivo que ya por razones constitucionales no se diferencia del legislativo en absoluto y el judicial está bajo control y el cuarto poder, que es la prensa, es manejable. Con lo cual estamos en una dinámica en la que no podemos esperar nada bueno a medio y largo plazo, a menos que haya una intervención rotunda en los momentos en que se puede hacer, por ejemplo, en la votación. De ahí la enorme importancia que tiene esa votación futura y abstenerse en el sentido de no aparecer para que no haya quórum. Me parece un momento oportunísimo. Exacto, pero como bien dices, cuando ya no hay separación de poderes, cuando el gobierno detenta el poder legislativo, el ejecutivo, prácticamente el judicial, pues es que tampoco se puede hablar de una democracia, ¿no? Se puede hablar de una tiranía. Todos sabemos que este es un gobierno ilegítimo porque no busca el bien común, sino que busca su beneficio y busca la permanencia en el poder a costa de cualquier cosa. No solo es un gobierno ilegítimo, sino que ahora estamos viendo además si también es un gobierno ilegal, ¿no? Porque parece además que esa votación de las primarias se amañó, no sabemos cuántas votaciones se han amañado. Entonces, cuando un gobierno es ilegítimo y probablemente es un gobierno ilegal, la soberanía debería volver al pueblo y por lo tanto debería haber elecciones porque ese gobierno no tiene derecho a seguir ahí. Pues Polonia Castellanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Hablamos de corrupción.